Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Michael, me pusiste la guitarra ahí, casi que empiezo a cantarlo Hotel California. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda Edmundo García en esta 1450M. Un programa alternativo cuya página oficial del programa es www.latardesemueve.com. Desde esta página usted puede acceder en tiempo real, desde cualquier lugar del mundo, al programa sin ninguna interferencia. También tiene los dispositivos móviles que pueden convertir cualquier teléfono en un receptor de audiencia y toda el área de cobertura en el área de la 1450M. Ahí están también las entrevistas, los artículos, los presentadores, los colaboradores del programa. Hoy es miércoles 8 de mayo del año 2013. Y hablando de colaboradores, uno que ya llevaba un tiempo sin estar en el programa es el profesor de la Universidad de Denver, Arturo López Levy. Muchas gracias y buenas tardes, Arturo, por estar con La Tarde Se Mueve. Un gran placer, Edmundo, estar de nuevo contigo y con los oyentes. Espero que todos estén bien, pasando el inicio de la primavera. Muy bien. Vamos a los temas que tú querías conversar y me parecen bien, están dentro de los tópicos que hemos estado discutiendo de forma bastante sistemática. Uno tiene que ver, vamos a comenzar, Arturo, por el tema de Cuba, aunque el día 1 de mayo un vocero del Departamento de Estado dijo que no iba a haber cambio en la lista. De todas formas, yo sigo esperando qué decisión, si esto va a llegar al secretario Kerry, al propio secretario de Estado, y qué decisión y qué implicación va a tomar John Kerry en este tópico. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Edmundo, déjame decir, Arturo, déjame decir que me estoy refiriendo a la lista del Departamento de Estado de países que financian, que subvencionan, la palabra que quieran poner, es una infamia hacia Cuba, pero la famosa lista de países terroristas del Departamento de Estado. Te escucho. Mira, yo creo que la dinámica que está ocurriendo en torno a este tema de la discusión sobre la inclusión de Cuba en esta lista de países terroristas, que como vamos a decirlo de esa manera, yo sé que la forma normal sería State Sponsors of Terrorism o Estados patrocinadores de terrorismo, pero para hacerlo corto vamos a decirle breve, la lista de países terroristas. Yo creo que la discusión que está teniendo lugar aquí está relacionada con la coyuntura concreta en la cual se encuentran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y aquí, tras la elección del presidente Obama y la designación del secretario de Estado, John Kerry, hay una situación que apunta a ser, podremos decir, favorable para un posible cambio en este sentido. Entonces, un tema aquí es que el secretario de Estado Kerry tiene un récord desde el Senado de abogar por una política racional hacia Cuba. Acuérdate de su doble experiencia con Vietnam. Primero, el fiasco que fue Vietnam cuando misiones, apasionadas, militantes en el sentido de falta de racionalidad, llevaron a Estados Unidos a lo que es posiblemente su mayor desastre de política exterior. Y también su experiencia en jugar un papel central junto al senador McCain en la restauración de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y este país del sudeste de Asia. El presidente está en un segundo mandato. Todo el mundo sabe lo que el presidente dijo sobre Cuba cuando estaba corriendo para el Senado, y dijo que incluso que hasta el embargo era una política mala, irracional, que le hacía daño a la gente inocente de Cuba. Y hay un poco la noción de que dentro de esa situación puede haber un terreno fértil favorable a las personas o los grupos que están abogando por un cambio de política hacia Cuba, y sobre todo para que el ejercicio de evaluar la presencia de Cuba en esa lista se haga de una manera técnica, profesional, como es apropiada en el Departamento de Estado. Hay razones
desde una racionalidad de política exterior es muy difícil argumentar que Estados Unidos debe mantener a Cuba en la lista de países terroristas. En primer lugar, porque Cuba no tiene un récord de apoyo al terrorismo internacional, ni es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque el entorno internacional y el entorno propio de lo que está ocurriendo en Cuba enfatizan lo inadecuado que es para la propia promoción de los intereses nacionales y los valores de Estados Unidos tener a Cuba en esa lista. Para mencionarte rápido algunas cosas, ¿cuál es la posición de América Latina en torno a la política americana de los Estados Unidos hacia Cuba? Es básicamente un rechazo total. La última cumbre de las Américas fue clara a ese respecto en torno a la política de aislamiento hacia Cuba y particularmente la política de embargo. Cuba es el presidente de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños e incluso tiene un papel muy importante en la negociación de la paz colombiana. Basta leer, seguir la prensa colombiana, el papel, por ejemplo, que ha jugado el hermano del presidente Santos y sus declaraciones en las cuales ha agradecido la gestión mediadora de Cuba a cargo del embajador Carlos Fernández de Cosío, y que incluso también ha sido apreciada por el gobierno de Noruega, que es el comediador a este respecto. Otro elemento que no se puede ignorar es la seriedad de la amenaza terrorista. Es verdaderamente triste que en medio de la situación que tenemos, de que apenas a unos días de lo que fue un atentado terrorista real, contable, como el que ocurrió en Boston, los congresistas Alvin Osiris, Ileana Ros-Lehtinen y el congresista Mario Díaz-Balart hayan escrito una carta para enfatizar o seguir pidiendo que la lista sea, la lista de países patrocinadores del terrorismo sea politizada, manipulada de una manera solo para anotar puntos con temas que son ajenos al tema de la seriedad de la amenaza terrorista. Entonces eso obviamente afecta la credibilidad de la lista. Fíjate lo importante que sería la cooperación internacional antiterrorista, el caso de que incluso Rusia había tomado en serio los temas de cooperación y había alertado, como en el caso del hermano mayor de los hermanos Chakaev, el caso de Tamerlan, que era un antiguo boxeador, y de las comunicaciones que había tenido con su madre y el uso de los términos de la llamada yihad islámica y cosas de esas. Entonces, en un contexto en el que la cooperación multilateral e internacional antiterrorista es tan clave, afecta la credibilidad de la lista, tan importante para la defensa de los Estados Unidos, cuando se incluye un país que no tiene nada que ver con esto. Entonces se desvían los ojos, los recursos, la atención sobre las amenazas reales de organizaciones como esta, o grupos como este, al cual parecen estar vinculados los hermanos Chakaev, pero también países como Irán, el Hezbollah, el Hamas, y otros que son una amenaza tanto a Estados Unidos como para aliados de los Estados Unidos y otros estados del mundo, como son el caso de la India e Israel. Yo creo que es esa dinámica que está empezando a tomar una especie de un efecto cascada. Los cambios que están teniendo lugar en Cuba, que ya es un país que podemos llamar un país en cambio, una transición económica de un modelo al otro, un proceso de liberalización política importante como la reforma migratoria, en lo cual es cada vez más inadecuado aplicar una política que parte de la imagen de Cuba como un país, una amenaza, un país patrocinador del terrorismo, que nunca lo ha sido, pero que ahora todavía esa imagen, ese punto de partida hace todavía más daño. Hay un elemento, podemos decir, que tiene que ver con los intercambios pueblo a pueblo, el intercambio académico, los intercambios humanitarios, que están aumentando el número de norteamericanos que están claros que Cuba no es una amenaza al país terrorista, no solo por las personas que visitan a Cuba, sino por los proyectos académicos que han ido saliendo
Fíjate, por ejemplo, sobre el tema de la economía en Cuba, han salido libros publicados importantes de coedición entre académicos cubanos y académicos norteamericanos. Está el caso, por ejemplo, de los 2 libros editados por Jorge Domínguez de Harvard y Omar Everleni de la Universidad de La Habana, en la cual se han discutido los temas de los cambios y las reformas académicas, las reformas económicas, con un sentido crítico, con un sentido profundo, pero que alertan sobre los cambios que están teniendo lugar y el debate que está teniendo lugar allí. Eso es mucho más importante tomarlo en cuenta que andar distrayendo la política norteamericana con una supuesta amenaza terrorista de Cuba que nunca se ha concretado y además es menos real ahora que nunca. Entonces, dentro de ese contexto es que la discusión sobre Cuba en los países, listas de países terroristas, está teniendo lugar y es sospechoso, primero la carta de esos congresistas y la designación, muy asociado con New Jersey, donde el senador Robert Menéndez es muy importante, la elevación de la prioridad en la persecución o la designación como terrorista de el caso de Joan Débora Chesimard o Assata Shakur, como algunos le llaman, que es una activista del partido de las Panteras Negras, envuelta en un hecho, yo creo, claramente deplorable y lamentable, sin lugar a dudas de violencia, pero también de contenido político en el contexto de la lucha por los derechos civiles, algo que ocurrió muchos años atrás. Y obviamente todo eso ocurre. Por cierto, hay un artículo muy interesante de Dawn Gable en The Havana Times sobre este tema de Assata Shakur, y yo creo que lo que queda claro es que en este caso lo que hay es razones extra para negociar un acuerdo de extradición o simplemente revivir el acuerdo de extradición de 1904 entre Cuba y Estados Unidos, que fue Estados Unidos el que lo dejó de aplicar en 1959, y a partir de allí, porque es muy difícil dudar, no importa cuán deplorable o cuán criticable incluso una persona pueda estar hacia la muerte de este paratrooper de New Jersey, hay una realidad que es que Cuba, al otorgar el asilo político a Assata Shakur, la decisión cuenta con importantes precedentes en el derecho internacional e incluso en decisiones de cortes estadounidenses. Por ponerte un ejemplo, en los años 80 yo recuerdo que hay un caso de un miembro del ejército republicano irlandés que participó en una emboscada en la que murió un soldado británico en Belfast, y las cortes norteamericanas dijeron que era un acto violento pero con contenido político, caía dentro de la cláusula de ofensas políticas, y se le dio se negó la extradición al Reino Unido. Y hay otros casos, te digo, no solo de Estados Unidos, en el caso propio, la propia Francia otorgó el asilo político a miembros de las Panteras Negras envueltos en actividades de violencia política, y la lógica fue que eso eran ofensas políticas y que las personas que habían participado en ellas podrían ser víctimas de persecución por las ideas y por las asociaciones que habían tenido. Se puede discutir si esa extradición, si ese asilo es el apropiado o no. Lo que no se puede negar es que aquí no ha ocurrido nada que sea extra ni que justifique poner a Cuba en la lista de países terroristas a partir de esta situación, porque a nadie se le ocurre que a Francia hay que ponerla en la lista de países terroristas por eso, o que el Reino Unido, por la decisión que hayan tomado las Cortes norteamericanas, tenga que ser incluido. Máxime cuando en el caso de Cuba la postura general es de cooperación y aceptación de la validez de las Cortes norteamericanas, y en la mayoría de los casos, incluido uno que ocurrió hace apenas unas semanas, es de devolver a los fugitivos de la justicia norteamericana. No hay una posición de principios cubana
que se oponga a cooperar con los Estados Unidos e incluso a negociar un acuerdo de extradición que en los márgenes puede tener discusiones, como es el caso de Assata Shakur, pero que en general, si hay voluntad política de las partes, se puede llegar a un acuerdo a ese respecto. Por eso te digo que es sospechoso la elevación de este caso, y yo creo que los indicadores ya son notables de que hay un movimiento a tratar de, usando estos trucos, evitar que se produzca un análisis profesional técnico en sus méritos de la presencia de Cuba en la lista de países terroristas. El último de los indicadores, que yo creo que es evidente, es la manipulación y el uso que algunos de los visitantes de la disidencia interna, el más prominente fue el caso de Giovanni Sánchez, en el cual se trató de buscar declaraciones por Radio Martí y algunos de ellos a favor de mantener a Cuba en la lista de países terroristas. Incluso así, el argumento brindado por Sánchez fue bastante, digamos, endeble o de muy poco calado, porque lo que ella dijo fue que los Castro no habían guardado las pistolas y que seguían imponiendo su voluntad a otros países a través de la violencia, cosa que ningún otro país está denunciando a Cuba por tratar de imponerle su voluntad a través de la violencia. Yo no conozco ningún gobierno que haya hecho ese tipo de denuncia, quizás en los últimos 20, 30 años, desde la época de cuando había las sanciones de la OEA contra Cuba en los años 60. O quizás, bueno, mira, para ir un poco más, en el año 81 la declaración del presidente colombiano Julio César Turbay Ayala sobre el apoyo de Cuba al M-19, pero desde entonces acá no hay una denuncia sobre un apoyo sistemático cubano a grupos envueltos en actividades violentas, mucho menos terroristas. Entonces yo creo que incluso en este caso lo que hay es un indicador que fue un intento de manipular o de extraer este tipo de declaraciones, te digo, muy lamentable en el caso de Giovanni Sánchez cuando dijo esto sobre a Radio Martí sobre la lista de países terroristas, pero que uno se da cuenta que lo que pasa es que se siente la presión por parte de aquellos que quieren sacar a Cuba de la lista de países terroristas y porque se haya un análisis como es profundo, profesional, a este respecto, y por eso se producen este tipo de reacciones que son lamentables. Mira, Arturo, yo tengo algunas conclusiones no tan académicas. Yo tengo algunas conclusiones sobre esto. Número uno, ya no solo la infamia contra Cuba, mantenerla y tenerla en esta lista, no es solo eso, es el poco respeto que demuestra los distintos gobiernos norteamericanos, que saben, sus agencias, sus especialistas, sus técnicos, conocen la verdad, y simplemente por presiones hegemónicas y por políticas electoreras mantienen a Cuba. Yo creo que Estados Unidos se falta mucho el respeto a sí mismo y se desacredita mucho delante del mundo con la inclusión de Cuba. Primero porque el planeta Tierra sabe, y los Estados Unidos también saben, que Cuba no tiene nada que ver con el terrorismo, absolutamente nada. Yo creo que Estados Unidos se hace un gran daño en su credibilidad, además de los que ya arrastra, y además de las cosas que comete, se hace un daño en política exterior y se hace un daño de credibilidad. Le sirve a la América Latina para mirar con mayor recelo hacia los Estados Unidos, ya sean gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, donde del color político que usted lo quiera poner. América Latina mira esto con recelo, porque conoce de la injusticia con respecto a Cuba en este tema, y que la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la frustración de los gobernantes norteamericanos no les haga actuar con honestidad, con pulcritud, con seriedad. Realmente, yo entre las conclusiones que llego es que algún día Cuba saldrá de esa lista, no sé si este año, algún día eso va a cambiar. Lo que sí creo que, y lo digo y no estoy vaticinando nada, ni me creo Martín, ni mucho menos, pero sí digo que cuando uno tiene un reflejo delante, tan claro como este caso, como
como esta obstinación norteamericana y esta injusticia y esta mentira flagrante de los gobiernos norteamericanos en incluir a Cuba en ese grupo, yo sí creo que Cuba con un vecino harán cambios, transformaciones, pueden mejorar relaciones, pero con un vecino como el norte, tan poderoso, tan ofuscado, tan temerario y sobre todo con ninguna vergüenza política, al hacer estas cosas, Cuba siempre, independientemente de qué tipo de relaciones mejoren, y ojalá que sean las mejores, y ojalá que en Miami haya un consulado cubano, y ojalá que hayan embajadores, y ojalá que sean las mejores relaciones, Cuba, en su condición de un país pequeño, tan cerca de la influencia norteamericana, viendo la obstinación de esta injusticia, yo creo que lo que sí tendrán que hacer siempre los dirigentes cubanos, sean la generación que sea, es observar muy meticulosamente y con gran celo todo lo que tenga que ver en relaciones con Estados Unidos, como lo hizo Fidel a lo largo de tantos años, porque realmente es un vecino, además muy poderoso, mentiroso, obstinado, impositivo, y que además no se respeta a sí mismo como potencia. No se respeta. O sea, ¿qué miedo puede tener el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a tener una posición justa, independientemente a que no compartan posiciones filosóficas, ideológicas? ¿Qué daño le hace? Hay que ser muy cobarde, digo yo, que para no tener una posición justa en un tema tan sensible en los tiempos modernos como es el terrorismo. O sea, al mentir Estados Unidos y auspiciar una mentira en el tema del terrorismo, se está dañando su credibilidad y está faltándole el respeto a las víctimas en Estados Unidos y en el mundo, pero en este caso les importa Estados Unidos, le está faltando el respeto a las víctimas de actos terroristas en el mundo. O sea, le está faltando el respeto a sus muertos por actos terroristas, a los que murieron el 11 de septiembre. Le está faltando el respeto a los Estados Unidos. Pero es una gran hipocresía moral por parte de los Estados Unidos. ¿Qué medida ha tomado, qué investigación pidió la administración Bush o la de Obama acerca del reino saudí? ¿Dónde están las sanciones a Arabia Saudita? ¿De dónde se financiaron los actos terroristas el 11 de septiembre? ¿De las escuelas madrasas wahabíes? ¿Quién financia las escuelas madrasas wahabíes de las cuales Osama Bin Laden estaba hiperconectado? Y sus grandes guerreros, a los que él llamaba, sus terroristas mejores, pasaban por ahí. ¿Quién las financiaba? Los príncipes de Arabia Saudita. ¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde están las recriminaciones? ¿Dónde está? Esto es una falta de respeto incluso a los muertos del 11 de septiembre y a todos los muertos que han caído en actos terroristas. Y para llevarlo al plano cubano, Estados Unidos pudiera perfectamente en esa lista poner Estados Unidos de Norteamérica, país patrocinador o protector del terrorismo. Y la prueba está en Miami. La prueba está en Miami, que ha sido la guarida de los terroristas de América Latina durante décadas. Aquí está todo lo peor, toda la crápula, todos los asesinos, los torturadores protegidos por Estados Unidos viven en Miami y pasean libremente por Miami. Aquí estamos, no solo Posada Carriles, aquí lo que hay es una gama y viven bajo la protección de la justicia norteamericana y al amparo de los Estados Unidos. Estados Unidos perfectamente debería poner su nombre, países patrocinadores del terrorismo, los Estados Unidos de Norteamérica. El ejemplo es Miami. Miami, que yo sepa, no es una república independiente, aunque parece. En Miami viven asesinos connotados. En Miami viven personas que mataron, que pusieron bombas en aviones. Por Dios, esto es una gran infamia, Arturo. Quería concluir en eso el tema. Mira, yo creo sobre esto que tú dices, a mí me parece que el contexto lo que tú acabas de decir sobre la presencia de personas que han cometido actos verdaderamente terroristas contra Cuba en los Estados Unidos, esto incluso lo que hacen es poner a pensar más el nivel de manipulación que hay en torno a esta lista, porque fíjate que es muy curioso que los mismos que piden y esto lo digo yo en un artículo que lo acabo de sacar hoy en el Huffington Post, te digo que es muy curioso que los mismos que piden que Cuba entregue incondicionalmente y unilateralmente los pocos casos en los cuales Cuba ha otorgado asilo político a personas fugitivas de la justicia norteamericana, son los mismos que han salido a defender a casos evidentes
de actividad terrorista por parte de personas que han actuado contra Cuba. Y el caso, yo sé que tú me dices que hay más casos ahí, yo estoy seguro que los hay. No sé si Jiménez Escobedo sigue viviendo ahí en Miami, no sé cuál es la situación. Aquí viven todos, Arturo, aquí viven todos. Aquí vive Gaspar Jiménez Escobedo, aquí vive Pedro Remón, aquí viven los Novo San Paul, aquí vive Posada Carriles, aquí vivió sin problema Orlando Bosch hasta el día de su muerte. Aquí viven asesinos que han estado de otros países que pertenecieron a dictaduras militares y aquí no se consiguen extradiciones fácilmente para ninguno de ellos. Algún caso de algún oficial, pero no, esta es la guarida del terrorismo en América Latina, Miami, y el centro financiero. Los servicios norteamericanos saben perfectamente que la Fundación Nacional Cubano-Americana y sus directores, un grupo liderado por Mascanosa, financiaban a Luis Posada Carril en Centroamérica para las bombas que se estaban poniendo en La Habana y donde murió Fabio Di Chelmo. Lo saben los servicios norteamericanos, comprobado por ellos mismos. Lo saben y no actúan. Los Estados Unidos han estado al tanto de muchas cosas y no han actuado, y además les dan aquí un Olimpo de vida normal a la presencia de estas personas. Pero además, vamos a acabarlo de decir de una vez, yo lo he dicho otras veces, señores, la carrera política de la congresista Ileana Ros-Lehtinen se fundamenta, se levanta, comienza, crece a partir de su defensa abierta a que fuera puesto en libertad el asesino, el terrorista Orlando Bosch Ávila, que estaba preso por las autoridades migratorias norteamericanas, precisamente porque el subsecretario de Justicia de los Estados Unidos en funciones escribió y decía que no era recomendable poner a este hombre en libertad porque significaba un peligro para la vida pública, un peligro para la sociedad. Y aún así consiguieron una solución política, e Ileana Ros es patrocinadora de terroristas, protectora de terroristas. Los Díaz Balart son patrocinadores y protectores de terroristas. O aquí se le olvida a alguien que en el intento de asesinato que iban a cometer en Panamá para asesinar a Fidel, donde hubieran muerto además miles de jóvenes panameños en la universidad, porque el atentado iba a ser en el recinto, en el Paraninfo Universitario de la ciudad de Panamá. Se le olvida a alguien que cuando Fidel llega y da a conocer que están ahí Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón, Novo San Paul, que ya sabían hasta dónde vivían, sabían lo que soñaban cada noche, y los identifica, y no hubo otro remedio que actuar en el marco de aquella cumbre. Aquí, y fueron presos y estuvieron ahí. Aquí se le olvida a alguien que los congresistas cubano-americanos, los Díaz Balart y Ileana Ros, escribieron, influenciaron, incluso el embajador norteamericano en Panamá, influenciaron y presionaron al gobierno panameño para conseguir como consiguieron que estas personas salieran libres, que estas personas que iban a matar a miles de jóvenes panameños, además tratar de asesinar a Fidel, salieran libres. Entonces, los congresistas Díaz Balart y Ileana Ros son patrocinadores, son protectores de terroristas. Yo lo digo claramente y les acepto el debate a cualquierita de ellos, a la hora que quieran. Esto es una gran infamia, esto es una gran difamación, Arturo. Arturo, vamos a hacer una pausa, me deja un momento, ¿verdad? Correcto. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve en compañía del profesor Arturo López Levy desde Denver. No sé si querías argumentar algo más en este tema, Arturo. No, el mundo, un poco reaccionando a lo último que tú dijiste, yo creo que yo me pregunto si la administración Obama, como ha dicho desde el principio, más que litigar los asuntos del pasado, quiere adoptar políticas que abran un espacio a políticas racionales en el futuro, como ha dicho la propia administración. Yo creo que muchas de las críticas que tú has hecho a la historia y de apoyo o del otorgamiento de refugio a terroristas ahí en Miami es real. Ahora, si nos ponemos a pensar, vamos para beneficio del argumento, vamos a pensar que es real lo que ellos han planteado, lo que ha planteado la administración, que su interés es sobre todo mirar hacia el futuro. Bueno, para mirar hacia el futuro, lo lógico y apropiado es que el ejercicio de evaluar la presencia de Cuba en la lista de países terroristas se haga sobre la base de los criterios objetivos establecidos en la ley del 79, que creó este mecanismo,
y los estándares que se han usado hasta el momento. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, explicando su decisión sobre la República de Norcorea, la presencia que fue quitada por la administración Bush en el 2008, dijo que Pyongyang debía salir de la lista porque en los últimos 20 años no se conocía un incidente terrorista conectado con Pyongyang. No importa cuán criticables fueran otros comportamientos, abusos, etcétera, de la República Popular Democrática de Corea, de todas maneras, Condoleezza Rice decía que un análisis objetivo técnico sobre este aspecto decía que Norcorea no pertenecía a la lista. Pero yo creo que lo mínimo que se puede esperar es que los ciudadanos de este país, que tenemos conciencia de la importancia de este tema, pidamos que el Departamento de Estado actúe en cumplimiento del mandato que tiene. Por eso a mí me parece que incluso aquellos congresistas que no firmaron la carta, como fue la carta que firmaron Díaz Balar, Albiocire y Ross Lehtinen, las personas que no firmaron la carta, digamos el propio congresista Joe García, de ahí Arturo, un momento, y lo dejo claro. Joe García, aunque no firmara físicamente esa carta, Joe García, y yo lo demostré porque él lo declaró, le hizo saber a la administración que le parecía que Cuba debería permanecer en esa lista, lo dijo con sus palabras, y después lo hizo público. Un momento, Joe García, aunque haya firmado una carta, en primer lugar, aquí la decisión no la toma el Congreso, esta es una decisión del Ejecutivo, no tiene nada que ver con lo que diga Joe García, ni Liana, ni el otro, esta es una decisión del Ejecutivo, pero Joe García tiene la misma responsabilidad o irresponsabilidad moral que tiene Mario, Ileana y Albiocire, ni una coma menos. Él se encargó de decirlo, además de que The Hill, que es un periódico serio, lo había reportado. Este es mi artículo y yo lo explico. Joe García tiene la misma responsabilidad. Él le dijo a Diario de Cuba que él le parecía que no había que hacer cambios, que él le parecía que no había que sacar a Cuba de esa lista, y se lo confirmó. O sea que para mí Joe García está en el mismo paquetico. Te digo mi opinión clara porque así le escribí, sería un cobarde si no la refrendo. Yo sé que una de las cosas buenas que tiene que cuando tú me invitas a tu programa es que podemos tener este tipo de conversación. Yo leí tu artículo y creo que en tu artículo tú dices cosas muy interesantes. A mí particularmente me resultó muy interesante lo que tú dices en el artículo que has conversado, que incluso conversaste en el pasado con el propio Joe García. Yo veo un matiz diferente entre los que firman la carta y los que no la firman. Ahora, estoy de acuerdo que pedirle a la administración que este no es el momento de hacer cambios, a mí me parece incorrecto. Sobre todo, y por eso te venía diciéndolo anteriormente, porque yo no le pido a Joe García que apoye al gobierno de Cuba, ni que esté de acuerdo con las cosas que hace el gobierno de Cuba, e incluso que sea afín a escuchar las opiniones de sus constituyentes. Pero como miembro del Congreso, él tiene, yo creo, la responsabilidad ética y moral de velar porque los intereses de esta nación, de la cual él es miembro del legislativo, se promuevan. Y como parte de eso, yo creo que lo que toca es simplemente demandar que el Departamento de Estado cumpla el cometido que le asignó el Congreso cuando se creó la lista, que es analizar el tema cubano en su propio mérito en torno al tema del terrorismo. Y si Cuba no califica en los criterios para estar en la lista, no importa las objeciones de otro tipo que puedan tener sus constituyentes, Cuba debe ser sacada de la lista de sus países terroristas, y sus constituyentes, si quieren elevar otros temas, digamos, uno de los temas que se plantea, el aumento de detenciones de corto término en Cuba, que levanten esos temas en otro contexto y no en el de la lista. Por eso a mí me parece que mi crítica, yo no estoy de acuerdo con la posición que tuvo Joe García, pero yo le pediría incluso, tanto como lo que tú le pides en tu artículo, yo le pediría que como congresista norteamericano, porque él es eso en este momento, él es cubano-americano, pero él es un congresista norteamericano, que haga lo que corresponde a la promoción de los intereses de sus constituyentes, que primero que todo
tienen en la amenaza terrorista un serio peligro para la seguridad del país, tanto en el homeland, tanto en el territorio, como en sus activos internacionales, porque hasta las embajadas son objeto de ese tipo de ataques, y por lo cual me parece que no es responsable la postura que él tomó. Ahora yo te digo desde esta perspectiva, de paso yo recomiendo que se lea tu artículo para que se entienda el contexto en el cual yo pongo cierta distancia en lo que estoy diciendo. Mira, tu tío, que es un hombre de gran sabiduría, de gran carisma y de gran experiencia, y tiene la extraordinaria capacidad que da la vida. Y en algo, escúchame. En algo discrepa la responsabilidad mía y la de mi tío es más responsable y más inteligente que yo. Escúchame, te voy a comentar. O sea, tu tío, que es un hombre, el copresentador de este programa, de gran experiencia y de gran carisma, y con toda la sabiduría de haber vivido muchísimo, tu tío tiene la capacidad de resumir las cosas a veces en una pequeña frase. Y tu tío el otro día, hablando de este tema, decía en este programa, que es de él también, decía, una mujer no está medio preñada. O sea, o se está preñada o no se está preñada, pero ninguna mujer puede estar medio preñada. O estás o no estás preñada. O sea, esto es cuestión de principio. O estás en cuestión de principios siendo leal a la verdad o estás mintiendo. Eso, punto. Más allá de si yo estuvo en la cartica o si se lo hizo saber como lo declaró él, porque de eso nos enteramos, porque él se encargó de decirlo. Él se encargó de hacer público que él le había dicho a la administración Obama, no sé si a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a donde sea, que él había dicho que su opinión era que Cuba permaneciera allí. O sea, él se encargó de revelarlo, porque cuando salen de Gil lo mencionan. Y en radio y televisión, Martí, también lo mencionan. Y después crea como un silencio, sale la carta y no está la firma de él. Pues allá fue loquito a buscar galería y llamó a Diario de Cuba, en fin, un periodicucho electrónico que está financiado para difamar a Cuba, a darle su declaración, porque él quería que fuera conocida su posición. Bueno, ya es conocida y ya tiene respuesta también. Él hizo eso. No se puede estar preñado o medio preñada, Arturo. O estás o no estás preñada. ¿Es principio o no es cuestión de principio? Es cuestión de principio. Pero, mundo, yo creo que yo te dije mi opinión. Yo creo que yo ya reconozco méritos a las cosas que tú dices en tu artículo, pero le puse ese ya, muy bien, mío. Muy bien. Arturo, vamos a pasar ya, creo, porque no nos va a dar tiempo para los 3 tópicos. El siguiente tópico, dentro de esta agencia de turismo disidente que existe ahora, pues yo creo que se han suicidado, no tienen ninguna conciencia, le falta astucia. Quiero recomendar un artículo, fíjese que yo nunca recomiendo muchos artículos. Hay un artículo de Domingo Muchastegui que está publicado, fíjense usted, en Cuba Encuentro, sobre estos disidentes, sobre Berta Soler, sobre Rodiles, sobre Giovanni Sánchez. Creo que es un excelente artículo. Yo lo hubiera escrito exactamente como lo escribió Domingo Muchastegui sobre este hecho. Ahora, estas personas que andan por aquí, que no tienen privaciones porque todos reciben financiación, todos reciben dinero, están viajando y demás, no tienen que, en Cuba no trabajan en nada para mantenerse, simplemente este es su trabajo, y andan por el mundo, y ya vemos cómo. Estas personas se han puesto a que Cuba se les mantenga el embargo y se mantenga en la lista de países terroristas. Ellos fuera de Cuba, ellos que viven del dinero que se les da fuera para hacer este trabajo, pues ellos pidiendo esto hacia Cuba. Bueno, creo que la revista Espacio Laical, con la cual yo he tenido diferencias de criterio en muchas opiniones, hace un editorial verdaderamente claro sobre este tema, y yo sé que tú lo querías comentar. Vamos a hacerlo, o mejor vamos a hacer algo, Arturo, vamos a hacer algo para ya quitarnos de arriba la presión de los comerciales. Vamos a cumplir los comerciales que nos quedan y ya regresamos con el tema del editorial de Espacio Laical, ¿te parece? Ok, perfecto. Vamos a cumplir los últimos compromisos comerciales y regresamos con Arturo López Levi. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve en compañía de Arturo López Levi, profesor Arturo López Levi, y nos habíamos quedado en el editorial que escribe Espacio Laical a raíz de las declaraciones que se han estado dando desde fuera de Cuba por estos llamados disidentes, Giovanni Sánchez, Antonio Rodiles, Berta Soler, algunos de ellos. Arturo.
Bueno, el mundo, primero déjame ratificar esto que tú dices sobre el artículo del profesor Domingo Muchate, de quien tuve el honor y privilegio de ser estudiante en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. El profesor Amuchate, y por cierto, siempre una persona de conocimiento profundo y muy abierto. Él daba clases, por ejemplo, de historia de Asia, África y Medio Oriente, y él y yo tenemos posiciones diferentes en torno al problema israelo-palestino, y él siempre fue muy abierto, ¿me entiendes? Era un ejemplo en ese sentido, porque la época en que yo estudiaba en el IRRI, habían unos cuantos profesores un poquitico más cerrados, aunque en general era un instituto con un nivel bastante amplio de apertura, y el profesor Amuchate siempre fue un profesor con el que yo tuve siempre muy buena relación. Pero además debo agregarte que el artículo me parece, yo lo leí, yo leo su artículo cuando puedo, y este artículo que tú apuntas es muy incisivo, y yo creo que sería bueno que los lectores lo vieran, porque es un artículo que, contrario a lo que dicen algunos de esos comentaristas que hay allí, porque lamentablemente en encuentro también aparece una sarta de comentaristas que dan pena. El artículo está escrito desde bastante objetividad, y es hasta incluso difícil detectar una simpatía por un caso o del otro. Lo que se dedica es a jugar las cosas en su propio mérito. Y es muy cierto que más bien lo que hay es una oportunidad perdida. A mí me parece muy probable que, yo digo, el gobierno cubano sería, ¿cómo decir?, perdería una oportunidad si no divulga en Cuba las opiniones que algunas de esas personas han dicho, porque es que algunas de esas opiniones es casi lo que uno quisiera tener como una oposición que dice lo contrario de lo que es racionalmente. Que digan si su interés es ratificar credenciales de oposición leal al país, de lealtad a la idea de lo que sea el mejoramiento del pueblo. Más bien, a veces uno lo que nota es dos posiciones que son bien claras, y que te lo pongo con dos personalidades concretas. En el caso de Giovanni Sánchez, cierta ambigüedad, las declaraciones en Brasil, que parecían más racionales para un contexto de política interna cubana, se van abandonando en el camino, y la condena del embargo es cada día más tenue. Se empieza a adoptar ese discurso de las condiciones para levantar el embargo, e incluso se abandona la denuncia de su carácter injerencista, que es el primer tema de sus declaraciones en Brasil. Lo mismo que digo de la lista de los países terroristas, no solo falta de conocimiento, yo creo que es de lo peor que se podía haber dicho, pero bueno, con un poco más de matiz en la discusión de esos temas. En el caso que sería el otro caso, el de Berta Soler, yo creo que más bien hay una decisión de decir todo lo que haga falta para apoyar la política de la línea de derecha, intransigente, militante, hacia Cuba, que lo que yo creo que es, o de nuevo, otra pérdida de oportunidad, porque había primero la posibilidad de que hubiese un debate real en los contextos académicos en que sobre todo Sánchez se presentó, donde básicamente ella tuvo todo el podio y muy poco espacio para tener una discusión sensata, por lo cual no me pareció entonces extraño, no es que yo esté de acuerdo, de que hubiese una decisión de reventar sus actos por parte de aquellos que son sus opositores en la otra línea, ¿no? Y yo creo que el artículo de la Muchate es muy bueno, porque más que todo es escrito desde una perspectiva, yo diría, nacionalista, y llama la atención de las oportunidades perdidas. Una distinción que yo quería hacer es que parece que alguien se está dando cuenta de esto, ahí están empezando a aparecer matices. Ayer fue reportado que el disidente Manuel Cuesta Morú había dicho que él incluso estaba, según él, a mí me parece esto un poco difícil de entender en el tiempo, que él estaba en contra del embargo antes que el mismo gobierno cubano. Yo creo que esa dinámica ya es un poco más positiva, porque si los disidentes van a empezar a mostrar como una medalla de orgullo su oposición al embargo, dada la centralidad que el embargo tiene en la narrativa nacionalista, yo sé que la narrativa antinacionalista, ahora disfrazada de postnacionalista,
trata de restarle centralidad en el aspecto externo de la relación cubana al embargo, pero yo creo que central a la narrativa nacionalista es su centralidad, porque la tiene. El embargo es un tema que, aunque no es el factor más importante en los problemas que tiene Cuba, sí es el factor más importante en la relación internacional de Cuba, puesto que es el vínculo con la potencia más grande del mundo y a 90 millas de las costas cubanas. Entonces, no es de extrañar incluso, y esto tiene cierta continuidad, el mensaje que lanza la revista Espacio Laical, con la que yo en el pasado fui miembro de su consejo asesor. No lo soy más, pero me parece que también es un editorial que merece que todos los que puedan se lo lean. Es un editorial que tiene un doble mensaje, tiene una alerta sobre el mensaje negativo que han estado planteando esos viajeros de apoyo a las políticas de acoso y hostilidad en Estados Unidos y Europa, y del posible impacto negativo que puede tener eso sobre el debate interno del reconocimiento de la pluralidad existente en la sociedad cubana y su necesaria representación. Fíjate que el editorial tiene una mitad que es de denuncia de ese tipo de postura y crítica, y también un llamado a continuar el proceso de reconocimiento de la pluralidad por los diferentes actores, incluyendo el gobierno cubano, tanto en el diálogo nacional como en las instituciones, el entramado, la configuración institucional del país. Me parece aquí que es importante esto, resaltar la fuerza que tiene. Déjame decirte algo. Aquí se ha abierto una campaña desde ayer, mediática, de la cual inmediatamente Radio y Televisión Martí se ha hecho eco, y han comenzado a aparecer la Fundación Nacional Cubano-Americana, ya está metida en el potaje, tratando de desacreditar a la posición de Espacio Laical, tratando de decir que la jerarquía cubana, otra vez contra el cardenal, pero que la jerarquía católica cubana la acusan de un término que ellos utilizan, que dicen que es colaboracionista. Están tratando de desacreditar, porque lo que están es, ahí donde uno se da cuenta que esta gente está vacía. Berta Soler, Giovanni, todo eso está vacío por dentro. Eso no puede representar a Cuba en ninguna circunstancia de nada, porque alguien que tenga el poco criterio de tener de defender posiciones que tienen que ver con la dignidad, no hacen estas cosas. Pues aquí allá ya se sumaron todas las emisoras de radio, de televisión, los periodiquitos, la fundación, ya están atacando otra vez al cardenal, y lo están acusando de María Santísima para adelante. Yo creo que eso parte de un desconocimiento de la dinámica interna cubana y de las raíces desarrolladas por la Iglesia cubana en los últimos años. Y yo creo que si se habla de colaboracionismo con la narrativa nacionalista, con la posición nacionalista, yo creo que la jerarquía y la mayoría de los católicos cubanos la tomarían con gusto, porque hay un trabajo a través del padre Carlos Manuel de Céspedes y de mucha gente más en la promoción del sentimiento patriótico, del orgullo en los valores nacionales, de la idea de la independencia de Cuba como central. O sea, colaboracionismo con el discurso antinacionalista, eso sí sería para ellos un problema. Pero si se habla de colaboracionismo con la narrativa nacionalista, yo creo que incluso yo te digo, yo con gusto me declaro que yo he colaborado con aquellas instituciones de la Iglesia que han enfatizado ese mensaje. ¿Por qué es lógico este mensaje de aquellos que han querido manipular? Y Radio Martí, en esto, el director Carlos García, con su lamentable editorial contra el cardenal, usando dinero nuestro, dinero de los contribuyentes, para abogar por estas cosas, por los ataques a la Iglesia. Yo creo que es lógico, porque la Iglesia es, dentro de la sociedad civil cubana, una institución de una amplia representación, con presencia en todo el territorio nacional, con presencia internacional muy grande, y yo creo que no hay nadie, no hay ninguna organización, mucho menos los pequeños grupos de la oposición política, que puedan competir con esa presencia social dentro de la sociedad civil que tiene la Iglesia.
Arturo, se nos acabó el tiempo. Hubiera sido bueno seguir discutiendo tópicos, pero bueno, gracias por tu participación. El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por estar. Se fue muy rápido, un placer. Sí, se fue muy rápido. Muchas gracias, Arturo López Levi. Yo regreso mañana junto a Álvaro Fernández aquí en La Tarde se Mueve. Buenas tardes y buenas noches a todos.